Bueno, el motivo de este video es para compartir con ustedes que hemos sacado por fin el certificado de la Organización Mundial de la Salud para la vacuna COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues así es, como saben, mi nombre es Rodrigo, soy un mexicano en Filipinas. Pues esta vez estamos aquí en Makati, estamos en un pequeño café, hemos podido finalmente sacar este documento. Algo de lo que vamos a ver aquí en este video es qué fue lo que tuvimos que hacer previamente a esta cita para poder realizar el trámite. Y también les voy a mostrar más o menos de qué consta este documento y saber qué es lo que les espera si es que lo quieren tramitar. He podido ver en algunas noticias en México que hay alguna confusión o algunas complicaciones para poder obtener ciertos certificados con respecto a la vacunación del COVID. Afortunadamente aquí en Filipinas, el Buró de Cuarentena, que es la organización encargada de manejar la pandemia aquí dentro del país, se dio a la tarea con la Organización Mundial de la Salud de tramitar y hacer eficaz el que se pueda realizar este trámite. Filipinas es uno de los primeros países en los cuales se puede tramitar este documento. Afortunadamente mi esposa se dio cuenta de este certificado estando en uno de los grupos que se tienen aquí de soporte para la gente latina y pues se dio a la tarea de investigar qué era lo necesario para poder tramitarlo. Bueno, por este video me cambiaron la dirección URL y me costó un poco de trabajo encontrar la nueva, pero aquí la tienen. Este servicio solamente se daba en la oficina de Intramuros, pero debido a la gran demanda afortunadamente se abrieron nuevas oficinas satelitales, por lo cual es importante seleccionar tu región. Nosotros nos encontramos aquí en National Capital Region y puedes elegir alguna de estas oficinas que puede estar cerca de tu localidad. La verdad es que el proceso es bastante sencillo, solamente es necesario darle clic aquí en este botón donde te da la opción de hacer tu booking de la cita. El sistema te va a direccionar a una página para que revises las condiciones y los términos de lo que te están ofreciendo en este servicio, a lo cual pues digo, después de leerlo detenidamente debes de darle en aceptar. Aquí en esta pantalla simplemente debes de especificar que estás buscando un nuevo certificado y en esta pantalla te van a pedir algunos datos básicos de información personal. Es verificada esta información, simplemente le das en Submit y te llevarán a la siguiente página en la cual estarás seleccionando el servicio que estás solicitando, que en este caso está relacionado con el International Vaccination Certificate, el cual, como pueden ver aquí, se puede dar tanto por polio, pero estamos interesados nosotros por COVID-19 y tiene un costo de 300 pesos filipinos. Simplemente seleccionas lo que requieres, le pones Next y en esta pantalla podrás seleccionar la fecha disponible que quede de acuerdo a tus necesidades. Te dará el número de espacios disponibles dependiendo de la hora y de nueva cuenta será necesario llenar cierta información personal de una manera un poco más detallada. Que este video lo estoy grabando después de que ya hicimos la cita, no me va a permitir poderla ingresar de nuevo porque ya tiene mi información personal. Sin embargo, una vez terminado con esta parte del registro, es importante anexar una fotografía tanto de la carta de vacunación que te dieron, así como también de tu pasaporte. Una vez que concluyas con este paso, simplemente se solicitará una verificación de la información y posteriormente procederás al realizar el pago de los 300 pesos. Cuando se realice el pago, recibirás un correo electrónico y un mensaje a tu número telefónico con la información necesaria para poder ingresar y tener el número de cita correspondiente. No todo comienza aquí en esta plaza en la que estábamos hoy en la mañana. Bueno, pues la dirección dice que es del segundo piso y estamos aquí buscando. Hay un lugar allá afuera. Oh, mire, gente allá abajo. Tiene mucho tiempo que no venía a esta plaza, estuve trabajando por aquí cerca mucho tiempo. Ya ven, les digo que esto no se lo toman nada a la ligera. Estamos apenas a principios de octubre y pues ya tenemos aquí el mall arreglado para Navidad. ¿Derecho? Second floor. So access to other buildings. Ok, thank you. Qué viejo recuerdo venir aquí a este lugar. Pasé casi 3 años trabajando por aquí cerca. De hecho es en el edificio que está aquí al lado. Y pues andamos todavía buscando aquí el buró de cuarentena. Aquí vine a hacer mis primeras pruebas con el gimbal cuando lo compré.
sino esto se remonta a varios días atrás, si no es que semanas. De hecho, es necesario primero tener un certificado de manera local de la ciudad en la cual administraron tu vacuna originalmente. Como pudieron ver en un par de videos anteriores, ya nos dieron las 2 dosis en Mandaluyong y nos dieron una pequeña tarjeta la cual fue necesario presentar para tener este certificado. Tuvimos que ir al City Hall en Mandaluyong, donde se presentó una copia de una identificación oficial, así como una carta solicitando el certificado con los motivos por los cuales se estaba haciendo el trámite. Obviamente en esta carta pues se solicitó que iba a hacerse la certificación con la Organización Mundial de la Salud. El trámite fue relativamente sencillo, solamente fue necesario algunos días. Originalmente decían que eran de 2 a 3, pero realmente el certificado tardó una semana en ser liberado. Tuvimos que volver de nuevo a este lugar por el documento físicamente, ya que te dan una hoja, de la cual les voy a mostrar ahorita qué es lo que hace. Bien, les voy a mostrar. Aquí tengo el certificado que nos dieron en Mandaluyong hace unas semanas. La verdad es que a mí me sorprendió bastante considerando muchas cosas que se tienen que hacer aquí en Filipinas. Lo sorprendente de esto es que el código realmente funciona. Y aquí me está dando la información sobre el registro. Dale más por abajo. Y la información necesaria que necesitan aquí para poder hacer el certificado. Bueno, pues ya finalmente encontramos el lugar. Nos encontramos ya aquí en el segundo piso de la plaza. Esta pequeña oficina que tengo aquí en mis espaldas es el buró de cuarentena. Por aquí vamos a tramitar el pasaporte COVID. Simplemente tenemos que... De la OMS. Bueno, pues vamos a comentar algunos datos con referente a la pandemia aquí en Filipinas, en lo que el mexicano está esperando allá arriba su certificado. Es importante comentar que apenas el 6 de octubre se dio a conocer el reporte Nikkei de Asia, el cual está dando un estudio de 121 países sobre el manejo y el trato de la pandemia. Lamentablemente Filipinas ha sido rankeado como el último lugar de esta lista. En este estudio se están considerando cosas como el manejo de la pandemia, el nivel de vacunación y la movilidad de la gente dentro de cada uno de los países. Según este reporte, los últimos números indican que Filipinas tiene apenas un 30% de la población vacunada. Aquí en este punto yo creo que es un poco complicado, ya que, por ejemplo, Filipinas tiene un gran número de habitantes, más de 110 millones, en contra de otros países de la región que tienen un número significantemente menor. Así que el número en general aquí da de 30 millones de personas vacunadas. Les voy a dejar aquí en pantalla una pequeña tabla comparativa con respecto a cuál es el ranking que tienen los países aquí del sureste asiático. Como les comento, Filipinas está rankeado entre los últimos, pero pues debido a la gran población que tenemos, pues puede ser que el número sea un poco injusto para el país. Esto también se está uniendo a un reporte dado a conocer por Bloomberg. Oh, no. ¡Ay! ¿Ya no lo viste? Se vio así enorme, la vio. Donde está catalogando a Filipinas como el peor lugar donde pasar la pandemia. Y pues bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? ¿Puso una campaña nueva? ¿Usó algún cambio en la estrategia? ¿Reconoció los errores que estuvieron sucediendo? Pues no, obviamente no, esto es Filipinas, y ¿qué país va a reconocer que la está cagando en la pandemia? Pues bueno, lamentablemente no fue así. Simplemente se justificaron diciendo que el estudio de Bloomberg estaba considerando solamente a 53 países de 194. Así que pues por ende hay muchísimos lugares más abajo de Filipinas. Lamentablemente sabemos que pues sí es complicado y que la situación que se ha manejado aquí en Filipinas pues no creo que haya sido la mejor. Wow, ahora sí me sorprendieron, la verdad es que el proceso fue extraordinariamente rápido. Solamente tuve que presentar el certificado que tenemos de vacunación que nos dieron en Mandaluyong. Y pues de ahí llenaron unos formatos, se tardaron 5 minutos y pues ahora solamente nos queda esperar aquí en la fila para que nos entreguen el pasaporte. Yo creo que es el trámite más rápido y express que he tenido aquí en Filipinas en 6 años. Eficiente, aparte súper eficiente. Wow, me quedé sorprendido. Salina. Yes. Thank you.
Coméntenme, déjenme aquí abajo qué es lo que opinan sobre el que se estén haciendo este tipo de certificaciones. Una cuestión complicada que se está dando aquí en Filipinas es que ya están solicitando que la gente está totalmente vacunada para poder llegar y sentarse en lugares como estos. Un simple café en dining es requerido estar vacunado 100%. De otra manera no te puedes quedar. Puedes venir a comprar, pero debes de salir del lugar. Esta es una situación que se está dando en un contexto en el cual, la verdad, como lo acabamos de mencionar, la vacunación está en unos niveles muy bajos. Yo creo que el gobierno debería dedicarse más a dar la solución a la población de tener más vacunas y mejores centros de vacunación antes de tomar una medida tan drástica como este tipo. Pero pues díganme ustedes, ¿qué es lo que opinan? ¿Está bien que pidan el certificado, que pidan la vacunación completa de una vez, o sería necesario que la gente tuviera más oportunidades? Bueno, pues ahora sí vamos a revisar un poco del pasaporte vacunil o del certificado oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, está hecho de una buena calidad, yo creo que es bastante resistente, mucho mejor de la tarjeta que nos están dando originalmente. Es de tamaño pasaporte, así que pues vas a poder traerlo con tus documentos de manera regular en caso de que decidas viajar al extranjero. Claramente viene el logo de la Organización Mundial de la Salud. Y en la parte anversa trae identificado que este pasaporte fue hecho por el Buró de Cuarentena aquí en Filipinas. Viene una pequeña leyenda en donde te especifica qué es lo que cubre este certificado, las limitantes y el motivo por el cual te estás realizando. También puedes encontrar cierta información personal y así como el código QR para poder hacer la identificación digital de este documento. Y como pueden ver aquí viene específico que este certificado es para COVID-19. Importante mencionar que también en el documento especifica tu nacionalidad. En este caso, mexicana. Aunque muchos digan que parezco filipino, pero pues no, aquí se certifica. Sigo siendo mexicano. Obviamente cuenta con la página necesaria para contar con la información de las vacunas, de las 2 dosis que fueron implementadas. Viene la marca, lote, quién la administró, el lugar y la fecha. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que pues justamente se dice que son solamente 2 dosis de vacuna. Pero como podemos ver, existen bastantes espacios dentro del mismo documento para, pues, me imagino que van a ser los refuerzos con los cuales vamos a tener que estar viviendo ahora en adelante. Y algo que me gusta es que en el anverso viene aquí el escudo de la República de Filipinas. Así que como pueden ver, realmente es un documento bastante básico, pero con la información necesaria para poder ser identificado a nivel internacional. Obviamente todo el documento está en inglés. Bueno, la intención es de que esto sea aceptado a nivel internacional. En caso de que quieras ir a algún otro país y visitar, pues ya solamente con este documento certifiquen pues que ya estás vacunado contra COVID-19. Vamos a sentarnos aquí a tomar un café, vamos a disfrutar un poco del día. Es así como vamos a terminar el video el día de hoy. Espero que haya sido de su interés la información que acabo de compartir con ustedes para saber cómo se tramita este documento y qué es lo que estamos viviendo aquí con esto de la pandemia. Les voy a pedir de favor que no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y darle un like a este video si este fue de su interés. Les voy a dejar también un par de videos aquí que posiblemente sean de su interés. Y pues ya saben, mi nombre es Rodrigo, soy un mexicano en Filipinas y los saludo desde acá, desde el otro lado del mundo.